cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Un día más y una oportunidad más para llegar hasta ustedes, estudiantes de secundaria, y darles la bienvenida a nuestra clase de tercero de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y estoy convencida de que ustedes están bien y listos para iniciar esta aventura de aprendizaje. Pero antes, vamos a prepararnos mirando el siguiente video. Adelante.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Es importante que notemos que el alza en las cifras de hechos lamentables con relación al coronavirus se deben a una relajación en la medida. No es tiempo de bajar la guardia. Esto no es un juego. Vamos a seguir cuidándonos a nosotros y cuidando a los que están a nuestro alrededor. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted? Muy bien y feliz de que me sigas acompañando en la clase. Vamos a hacer ahora, Neurona, un recuento de la clase anterior. ¿Qué te parece? Muy bien. En la clase anterior aprendimos que en la entrevista se emplean las oraciones interrogativas, permitiendo al entrevistador cuestionar al entrevistado. Las interrogantes pueden ser de carácter afirmativo o negativo. En una entrevista se pueden dar diferentes tipos de preguntas, y estas son las preguntas cerradas, abiertas, hipotéticas y las de sondeo, opinión, comentario. Y por último vimos que el registro de la lengua hace referencia a cómo nos expresamos en el contexto comunicativo, distinguiendo el registro formal e informal. Sobre todo eso, sin caer en lo vulgar o descortés. Vamos a conocer ahora, para dar curso a nuestra clase del día de hoy, ¿cuál es la palabra clave? Y la palabra clave es interrogar. Interrogar es un término que hace referencia al proceso de preguntar, indagar, inquirir, investigar, averiguar, husmear o examinar algo y después responder preguntas. En otras palabras, es hacer o realizar una serie de preguntas para aclarar de un suceso o una circunstancia desconocida. Como acaban de ver, la palabra clave está muy relacionada con la palabra clave de la clase anterior, y es porque vamos a seguir hablando, ahondando, investigando, indagando sobre nuestro tema principal, la entrevista. Y hoy vamos a conocer cuáles son esas oraciones que predominan en una entrevista. Además, dicen por ahí que preguntando se llega a Roma, y el que no pregunta posiblemente se esté coartando a adquirir conocimientos. Así que pregunta, cada vez que no sepas, pregunta, y si tienes duda, pregunta otra vez. Neurona, ¿tienes alguna pregunta? No, profesora, por el momento no tengo. Yo sí tengo una para ti. ¿Cuáles son esas oraciones, de acuerdo a este texto que analizamos en la clase anterior? ¿Cuáles son esas oraciones que predominan en una entrevista? Las más utilizadas son las oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas. Correcto. Oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas son las más predominantes. Las oraciones exclamativas son las que sirven para expresar sentimientos, emociones. Puede ser que el entrevistador exprese su admiración hacia esa persona que está entrevistando. Las oraciones enunciativas sirven para informar sobre un hecho real o concreto, algo que está basado en la realidad. En esta clase nos vamos a enfocar en lo que es la oración interrogativa. La oración interrogativa es aquella que sirve o se emplea para solicitar al interlocutor alguna información, pero sirve también para sugerirle de un modo sutil. Profesora,
Estas oraciones también pueden ser directas o indirectas, parciales y o totales. Correcto, allá iba, neurona, gracias. Dependiendo de su valor sintáctico, la oración interrogativa puede ser directa o indirecta, como bien dices, neurona. ¿A qué me refiero con valor sintáctico? El valor sintáctico se refiere a si esa oración es la oración principal o la oración secundaria, partiendo de lo cual, vuelvo y digo, va a ser directa o indirecta. ¿Viste la película completa? Una oración directa. Me pregunto, ¿cómo pasó? Oración indirecta. Partiendo entonces del modo de pedir la información, las oraciones interrogativas van a ser totales o parciales. La oración parcial solicita una información dentro de un contexto o una situación. Estas respuestas van a ser generalmente largas. Por ejemplo, ¿qué libro compró Juan? La respuesta puede ser un libro de historia, un libro de matemáticas, un libro de ciencias o cualquier obra literaria. ¿Qué libro compró Juan? Con el título de un libro puede darse por satisfecho quien hace la pregunta. Ahora, cuando la pregunta dice, ¿compró Juan algún libro? Esta pregunta es total porque la respuesta se va a enmarcar dentro de un sí o un no. Una respuesta corta. Entonces, la oración directa es aquella donde la oración principal será una oración interrogativa. Estas sirven para realizar una pregunta de manera que se espere una respuesta. Puede ser una respuesta inmediata. Y una característica de estas oraciones directas es siempre van entre signos de interrogación, que en el español son dos y hay que colocarlos los dos, el que abre y el que cierra. Muy necesario y tómenlo en cuenta. La indirecta es un tipo de oración compuesta, donde la oración interrogativa indirecta es la subordinada sin que lo sea la oración principal. La interrogación en este tipo de oraciones es implícita, ya que, como ven, no lleva signos de interrogación. Además, su valor interrogativo se infiere a partir de que necesita recurrir a verbos de habla o verbos de la lengua. Ese verbo de la lengua es del cual ella va a depender. Por ejemplo, me pregunto qué habrá para cenar. Analizando esta oración interrogativa indirecta, pudiéramos ver entonces cuáles son esas características de este tipo de oraciones. Primero, esta es una oración subordinada. Las oraciones subordinadas siempre van introducidas por un nexo. En este caso, es la misma palabra que tiene que acompañar una oración interrogativa indirecta. En este caso, un pronombre interrogativo. Depende exclusivamente de un verbo de habla. En este caso, me pregunto. Para darle entonces curso a esa oración, me pregunto qué habrá para cenar y, muy importante, no llevan signos de interrogación. Porque es una oración interrogativa pero indirecta. Y aquí quiero resaltar lo siguiente. Aunque la oración interrogativa no lleve signos de interrogación, sigue siendo interrogativa. Su valor interrogativo, pues, va a partir de ese pronombre, de ese determinante o de ese adverbio interrogativo, que es esa palabra que se va a diferenciar a través de la tilde diacrítica. Hay que tener cuidado con eso y ponerlo por ahí donde no se nos olvide. Este tipo de oración siempre hay que darle la entonación de una oración interrogativa y es lo que va a permitir que podamos también diferenciarla de una afirmación o de una oración enunciativa. ¿Alguna pregunta, neurona? Identifico 2 preguntas de redes sociales. Desde Villa Consuelo, Yulisa Rosario pregunta: ¿cómo podemos convertir una oración interrogativa directa
en una indirecta? Muy bien, Yulisa, buena tu pregunta. Y qué bueno que estás ahí, preguntando, aprendiendo. El que no pregunta, no aprende, así que vamos a preguntar. ¿Cómo puedo convertir una oración directa en una oración indirecta? Si te fijas, lo que necesitas es, primero, vamos a suprimir los signos de interrogación. Aquí están suprimidos ya y finalicé esa oración con otro signo, un punto y final. Y voy a necesitar una forma verbal, voy a necesitar un verbo de habla. ¿Recuerdas qué es un verbo de habla, Neurona? Son aquellos de los que depende la oración subordinada, como preguntar, decir, imaginar, entre otros. Excelente. Y también voy a necesitar de un adverbio, pronombre o determinante interrogativo. Y con esto ya pasé de directa a indirecta. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Así es. Desde Las Caobas, Fabián Sánchez pregunta, ¿qué es la acentuación diacrítica? Qué bueno que la hagas, Fabián. ¿Desde dónde escribe Fabián, perdón? Desde Las Caobas. Bien, desde Las Caobas. Eso es aquí mismo. Bien. La tilde diacrítica, ¿para qué sirve? O la acentuación diacrítica. Sirve para distinguir dos tipos de palabras que generalmente son monosílabos y tienen significados o categorías distintas. Por ejemplo, ¿puedo borrar aquí, Neurona? ¿Ya tomaste la nota que ibas a tomar? Por supuesto que sí. Bien, voy a borrar aquí para explicarte lo de la tilde diacrítica. Si escuchas, en cuanto a la oración indirecta, estamos hablando de que o va a haber un pronombre, o será un determinante, o puede ser un adverbio interrogativo. La tilde diacrítica, mira esta oración. En esta oración yo voy a decir, tú eres inteligente. Tú eres inteligente. Y ahora voy a escribir, ese es tu libro. Dos palabras que van a ser diferenciadas por una tilde. Tú, tu pronombre y tu determinante. El pronombre lleva tilde, el determinante no la lleva. ¿Cómo yo sé que estoy frente a un determinante y no frente a un pronombre? El pronombre lo que hace es sustituir generalmente a un nombre, a un referente, al que hace mención de él sin mencionarlo, válgame la redundancia. Él hace referencia a ese nombre o a eso a lo que se está refiriendo sin mencionarlo. Tú eres inteligente. ¿Quién? No mencionó nombre, no dijo Carlos, yo puedo decir Yulisa. Yo puedo decir Fabián es inteligente, Yulisa es inteligente. La palabra tú me está sustituyendo, por eso yo estoy hablando de que tú con la tilde es un pronombre. Luego, ese es tu libro. No lleva tilde porque estoy hablando de un determinante. ¿Cómo sé que es un determinante? Porque está acompañando a este sustantivo. Cuando la palabra acompaña a un sustantivo, nos estamos refiriendo a un determinante. Cuando la palabra, en lugar de mencionar a ese sustantivo, lo sustituye, estamos hablando de un pronombre determinante. Bien, ¿alguna pregunta? Tengo una duda. ¿Cómo se pueden distinguir las oraciones interrogativas indirectas de las afirmaciones y otras oraciones? Así es, no te quedes nunca con una duda. Para distinguir una oración indirecta de una afirmación o de una oración enunciativa, hay que poner el oído en la entonación. La oración interrogativa indirecta tiene un tono característico. Recuerda que es una oración interrogativa y ellas tienen una entonación muy peculiar. Eso no se nos puede pasar por alto nunca. Además,
Las oraciones interrogativas indirectas llevan siempre un pronombre, un determinante o un adverbio interrogativo. Eso nos da pistas necesarias para identificar cuando estamos frente a una oración interrogativa indirecta o a una afirmación o, en este caso, una oración enunciativa como preguntas. Vamos a seguir profundizando un poquito más en este tipo de oraciones. Vamos entonces a ver el siguiente video. Las oraciones interrogativas suelen ir acompañadas o introducidas por pronombres interrogativos, que son partículas gramaticales capaces de reemplazar algún referente concreto y referirse a él dentro de una pregunta. Dichos pronombres son ¿qué? Encargado de interrogar sobre objetos o asuntos. Ejemplo, ¿qué tema escogiste? ¿Quién? ¿Quiénes? Averigua siempre sobre personas. Puede referirse al sujeto de la oración o a los complementos de esta. Ejemplos. ¿Quién escribió el diario? ¿A quién le gusta eso? ¿De quién me hablas? ¿Cuáles? Pregunta por la identidad de una persona o cosa de entre varias posibles. Ejemplo. ¿Cuál de las películas fue más entretenida? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Estos pronombres interrogativos indagan sobre cantidades. Ejemplo. De los 20 cuadernos que había, ¿cuántos quedan? De manera similar, existen adverbios interrogativos, cuyo rol es complementar el verbo de la oración interrogativa y son fáciles de reconocer porque siempre llevan tilde, incluso en preguntas indirectas. Dichos adverbios son ¿cuándo? Esta pregunta acerca del momento de un acontecimiento. Ejemplo. ¿Cuándo estará terminada la casa? ¿Cómo? Indaga sobre la manera o modo en que sucede algo o sobre la causa de una situación. Ejemplo. ¿Cómo lograste terminar a tiempo? ¿Cómo es que no lo supimos? ¿Dónde? Averigua sobre el lugar. Ejemplo. ¿Dónde trabajas? Existen otros como ¿qué quién? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Para qué? Es muy importante que distingas cuándo se trata de un pronombre y cuándo de un determinante. El determinante acompaña al sustantivo y el pronombre lo sustituye. Creo que ya estamos listos, Neurona, para pasar a la trivia del día de hoy. Estoy siempre lista. Bien. Esta está un poquito complicada, pero tú puedes con eso. Yo sé que sí. A partir de unas oraciones directas, vas a construir oraciones indirectas utilizando un pronombre interrogativo. ¿Me expliqué? La entendí perfectamente. Perfecto. La primera dice, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Bien. ¿Dónde has comprado el vestido? Ya no recuerdo dónde he comprado el vestido. ¿Cuándo vendrá a hacernos una visita? Él no ha dicho cuándo vendrá a hacernos una visita. Va muy bien esa construcción, te felicito. Vamos a ver la siguiente. ¿Por qué llora ella? No puedo decir por qué llora ella. No has fallado ni una, eso está muy bien, has entendido el tema perfectamente. ¿Quién viene a la fiesta? No te voy a decir quién viene a la fiesta. Wow, Neurona, pero debiste decirme. Muy bien, te felicito, excelente trabajo. Eso demuestra que has aprendido y que sigues aprendiendo. Estamos prácticamente terminando, pero antes vamos a ver cómo quedó el resumen de la clase del día de hoy que Neurona nos va a presentar a continuación. En el día de hoy aprendimos que en entrevista se utilizan oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas. Las oraciones exclamativas sirven para expresar sentimientos de admiración hacia las personas. Las oraciones enunciativas
dan a conocer un hecho real, situación o problema de la vida del entrevistado. Por su parte, las oraciones interrogativas se emplean para solicitar información de parte del receptor o para realizarle sugerencias de una manera más suave o disimulada. Dependiendo del valor sintáctico, se clasifican en directas e indirectas, y atendiendo al modo de solicitar información, pueden ser totales o parciales. Las oraciones interrogativas directas son oraciones por medio de las cuales realizamos una pregunta de manera que esperamos que el interlocutor nos responda. Por lo tanto, las oraciones interrogativas directas deben llevar siempre signos de interrogación. Por su parte, una oración interrogativa indirecta es una oración compuesta en la que la oración subordinada es interrogativa, sin serlo la oración principal, y estas dependen de verbos de pregunta, duda o ignorancia, y también de los que significan saber, conocer, decir, entre otros. Y por último, usted dijo que se diferencian de las oraciones interrogativas directas porque no llevan signos de interrogación. Estamos llegando al final de la clase. No olvides que si tienes preguntas sobre lo que hemos visto hasta aquí, puedes visitar la página que ves en pantalla. También ponerte en contacto con tu profesor que está en la escuela para seguir indagando, profundizando y creciendo en el aprendizaje. Para finalizar, quiero compartir contigo una frase de Walt Disney. Él nos dice: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. Hasta la próxima y que sean felices. Bonjour et bienvenue à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous et sur votre famille. Que la gracia de Dios sea sobre usted y su familia. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage et destination touristique. Alors, prenez votre cahier, votre stylo, votre crayon et surtout votre bonne disposition pour apprendre le français. Je suis Gétro Clément, votre professeur de français. Salut Néon, ça va? Ça va très bien. Tu es prête? Oui, profesor, je suis prête. Très bien. Estimados estudiantes de tercero, sean bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de viajes y lugares turísticos. Pues, tomen su cuaderno de francés, su bolígrafo, su lápiz y, sobre todo, su buena disposición para aprender el francés. Vamos a comenzar, pero antes veamos este video con nuestro protocolo. Su atención, por favor. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario.
Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Tu le sais et moi aussi. Recuerda siempre usar tu mascarilla, lavarte las manos y mantener tu distancia física. Eso es proteger la salud y la vida. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil sur la clase antérieure. ¿Recuerdas algo? Oui, profesor. Aprendimos a hablar de viajes y medios de transporte, tomando en cuenta la distancia expresada en metros y kilómetros. Très bien. Le mètre pour parler ou mesurer une courte distance. Et puis, le kilomètre pour parler de longues distances. Et maintenant, indique les moyens de transport à utiliser. Numéro 1. À une distance de 50 mètres. Je vais à pied. Très bien, à pied. Numéro 2. Si tu vas au supermarché à 2 km de chez toi. Je vais à vélo, à moto, un peu en voiture. Très bien. Numéro 3. Pour une très longue distance. On peut aller en voiture, autobus, métro, train. Exactement. Autobus, métro, train, peut-être en avion, longue distance. Très bien. Et maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. La palabra clave de hoy. Vacances. Vacaciones. Vacances. Les vacances représentent une période d'arrêt légal pendant laquelle une personne cesse ses activités habituelles. Dans le cadre des centres d'études, elles sont fixées selon un calendrier. Vacaciones. Las vacaciones representan un periodo de descanso legal durante el cual una persona toma un receso de sus actividades habituales. En el caso de los centros de estudios, son fijadas por un calendario. Y ahora te invitamos a que observes las imágenes y textos sobre las vacaciones de Sara en República Dominicana. Les vacances de Sarah en République Dominicaine. Les vacances de Sarah en République Dominicaine. Elle s'appelle Sarah. Elle a 14 ans. Elle habite à Paris, la capitale de la France. Elle est très contente car elle part en vacances en République Dominicaine. Elle quitte sa maison en voiture avec ses parents pour se rendre à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Elle est arrivée à l'aéroport international de las Américas en République Dominicaine. Elle prend un taxi pour se rendre à l'un des meilleurs hôtels de Santo Domingo, la capitale de la République Dominicaine. Le jour suivant, elle visite la zone coloniale. 3 jours plus tard, Sarah prend l'autobus pour aller à Puerto Plata pour rencontrer ses parents qui visitent aussi la République dominicaine. Ils ont beaucoup aimé la plage et la cuisine dominicaine. Ça a été pour eux de bonnes vacances. Et maintenant, voyons les lieux mentionnés dans la présentation du voyage de Sarah. Ahora te invitamos a que veamos y mencionemos los lugares mencionados en la presentación del viaje de Sara. ¿Puedes ayudar? Por supuesto. París, France, Santo Domingo, Puerto Plata, la plage, la zone coloniale, l'aéroport. Très bien. Algunos medios de transporte, les moyens de transport mentionnés, s'il te plaît?
Claro que sí. Autobus, voiture, taxi, avion. Très bien. Et maintenant, considérons quelques autres expressions. Par exemple, elle part en vacances. Ella se va de vacaciones. Elle quitte sa maison. Ella deja su casa pour se rendre à l'un des meilleurs hôtels para dirigirse a uno de los mejores hoteles. Elle visite. Ella visita. La cuisine. La cocina. No sé si has prestado correcta atención a estas expresiones extraídas del texto sobre el viaje de Sara. También tú las puedes utilizar cuando vayas a hacer tu resumen hablando de tu viaje. Très bien. Profesor, identifico que nos han llegado algunas preguntas de redes sociales. Voilà, vamos a ver, Neuron. Darwin Castillo, desde el Toro de Guerra, Santo Domingo Este, dice: Profesor, no sé, pero como que me está gustando el francés. Formidable. Merci beaucoup, Darwin Castillo. Recuerda siempre, Darwin, tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. ¿Neuron? Zuleika Carvajal, desde Pedro Brán, pregunta: Profesor, ¿cuánto tiempo se toma de París a Santo Domingo? Zuleika Carvajal, desde Pedro Brán, agradecemos tu sintonía. Bueno, Zuleika, puede tomar o puede durar de 8 horas y media hasta 12, 13 o más. Dependerá si hace conexión o si es un vuelo directo, y también fines de semana o días de la semana. Muchas cositas pueden afectar. Bien. Profesor Yetro, tenemos al profesor Félix Montero de Nuestra Señora de Fátima en Hondo Valle, que en estos momentos se encuentra conectado junto a sus estudiantes, siguiendo la clase. Y algunos alumnos quieren saber cómo podemos decir Hondo Valle es bonito. Hey, un aplauso para nuestros estudiantes de tercero en la escuela Nuestra Señora de Fátima, que están conectados y aprendiendo francés con este grupo. Très bien. Hondo Valle es muy bonito. Hondo Valle es très beau. ¿Pueden repetirlo, chicos? Hondo Valle est très beau. Hondo Valle est très beau. Très bien. Merci beaucoup. Y agradecemos siempre su sintonía. Et maintenant, nous vous présentons notre segment à savoir, à saber, sin diccionario. Numéro 1. Touriste. Tourist. Turista. Touristique. Touristic. Turístico. Capital. 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 International. Internacional. Internacional. Zone coloniale. Zone colonial. Zona colonial. Profesor, tiene definitivamente mucha razón. Para estas palabras no se necesita diccionario. Exactement, très bien, Neuron. Con solamente prestar atención, podemos interpretar estas y muchas más. Recuerda siempre hacer tu lista de palabras que puedes interpretar sin diccionario. Et maintenant, écoute et réponds aux questions suivantes. Ahora vas a escuchar
y responder a las siguientes preguntas. Pero antes, te invitamos a ver o escuchar, prestar atención al texto sobre el viaje de Sara à la République Dominicana. Les vacances de Sarah en République Dominicaine. Elle s'appelle Sarah, elle a 14 ans. Ella se llama Sara, tiene 14 años. Elle habite à Paris, la capitale de la France. Ella vive en París, la capital de Francia. Elle est très contente car elle part en vacances en République Dominicaine. Ella está muy contenta, pues se va de vacaciones a República Dominicana. Elle quitte sa maison en voiture avec ses parents pour se rendre à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Sus padres la llevaron al aeropuerto Charles de Gaulle en su carro. Elle est arrivée à l'aéroport international de las Américas en République Dominicaine. Ella llega al Aeropuerto Internacional de las Américas en República Dominicana. Elle prend un taxi pour se rendre à l'un des meilleurs hôtels de Santo Domingo, la capitale de la République Dominicaine. Ella toma un taxi para ir a uno de los mejores hoteles de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Le jour suivant, elle visite la zone coloniale. Al día siguiente, ella visita la zona colonial. 3 jours plus tard, Sarah prend l'autobus pour aller à Puerto Plata pour rencontrer ses parents qui visitent aussi la République Dominicaine. 3 días más tarde, Sara toma una guagua a Puerto Plata para reunirse con sus padres que están de visita en República Dominicana. Ils ont beaucoup aimé la plage et la cuisine dominicaine. Ça a été pour eux de bonnes vacances. Les han gustado mucho la playa y la cocina dominicana. Ha sido para ellos unas felices vacaciones. Et voilà, tu es prête pour répondre aux questions suivantes? Oui, professeur, je suis prête. Très bien. Numéro 1. Comment s'appelle la fillette qui part en vacances? Elle s'appelle Sara. Très bien. Elle s'appelle Sarah. Numéro 2. Elle habite où? Elle habite à Paris. Elle habite à Paris. Très bien. Numéro 3. Elle va à Puerto Plata en bateau, à pied ou en autobus? Elle va en autobus. Exactement. Elle va en autobus. Numéro 4. Par quel moyen de transport Sarah arrive-t-elle en République dominicaine? Elle utilise un avión. Exactement. Elle est arrivée en avión. Merci. Y ahora te presentamos nuestra trivia de hoy. Numéro 1. Tu peux mentionner quelques destinations touristiques en République dominicaine? Bien sûr, professeur Clement. Punta Cana, Samaná, Pedernales. Très bien, très bien. Et numéro 2, tu peux citer quelques moyens de transport très utilisés en République dominicaine? Très facile. La moto, les bus, la voiture. Yeah, la moto, la guagua, el motoconcho. Hein? Ça a été très bien, non? Et Neuron, en résumé? Oui, profesor. Hemos aprendido a ubicarnos, hablar de lugares en la ciudad, describir nuestro barrio, medios de transporte y dónde abordarlos, la distancia y destinos turísticos en nuestro país, entre otros. Recordaré siempre esta indicación. Prenez la rue Education tout droit jusqu'au bout. Tomen la calle Educación
derecho hasta el final, es decir, nunca paren de estudiar. Yadoc, la République Dominicaine. Moi aussi, Neuron. Merci pour ta compañía y colaboración. Recuerda socializar con tu profesor y tus compañeros lo aprendido. Y para volver a ver esta clase o nuestras clases, puedes visitar la página en pantalla. Recuerda, tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Merci d'avoir été branché. Agradeciendo tu sintonía, nos despedimos por hoy. Que Dieu vous bénisse, Dios te guarde. À bientôt. À la prochaine. Bye bye. Bienvenidos, mis queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Te pido que tengas a mano tus útiles escolares, que pongas mucha atención para todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero antes, te invito a observar el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que tomando estas medidas correctamente puedes colaborar a preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. ¿Cómo está, profesora Sara? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? En óptimas condiciones para iniciar la clase del día de hoy. Excelente. ¿Qué te parece entonces si nos das el repaso de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Claro que sí. Claro que sí. En la clase anterior aprendimos que el sonido es uno de los medios de comunicación más importantes para los seres humanos y que éste se produce a través de ondas. Otra cosa que aprendimos es que para que exista un sonido se necesita un foco sonoro, un medio material y un receptor capaz de captar la onda sonora e interpretarla. Por último, usted dijo que la unidad de medida de la intensidad del sonido es el decibelio y que el oído humano capta los niveles de intensidad acústica comprendidos entre 0 a 120 decibeles. Excelente, Neurona. Ahora sí, estamos listos para conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es propagación. La propagación es la acción que permite que algo llegue a lugares distintos de aquel en que se produce. Como fenómeno de la física, la propagación está asociada a la conducción de ondas desde un transmisor hacia un receptor. Las ondas
pueden propagarse por un medio, como el sonido en el aire, o bien por el vacío, como la luz que nos llega del sol. Cuando se propaga en un medio, la perturbación se transporta gracias a la vibración de las partículas que forman el medio, mientras que cuando se lleva a cabo en el vacío, la propagación es más complicada, pero en ambos casos, lo que se propaga no es materia, sino energía. Así es. En las clases anteriores estuvimos hablando de que las olas, el sonido e incluso la luz son transmitidas a través de ondas y estas se propagan por medio de un movimiento conocido como movimiento ondulatorio, el cual puede transmitir energía y cantidad de movimiento en la misma dirección en que se propagan sus ondas. Y el día de hoy conoceremos las características de este movimiento ondulatorio. Al finalizar nuestra clase de hoy, estarás en la capacidad de comprender y conocer el concepto de movimiento ondulatorio, además de explicar cómo se propagan las ondas. También describir elementos necesarios para el estudio de los fenómenos ondulatorios y, lo más importante, identificar en tu entorno la utilidad de las ondas y su importancia para la vida cotidiana. El movimiento ondulatorio es un movimiento que se da sobre un medio continuo en el que una perturbación o efecto pequeño se propaga desde una partícula a todas las partículas vecinas sin que exista un flujo de materia, pero con transporte de energía en el medio. Es decir, no existe un flujo de masa o materia, pero sí existe energía en el medio en que se propaga. En nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno e incluso en todo el universo, existe un gran número de ondas. Por ejemplo, el sonido que escuchamos, las cuerdas de una guitarra cuando es tocada. También están las ondas sísmicas que se pueden transformar en terremotos. Además, las ondas de choque que se producen cuando un avión supera la velocidad del sonido. Todas estas que hemos mencionado hasta ahora son ondas mecánicas, es decir, que necesitan de un medio físico para propagarse, ya sea gas, líquido o sólido. Pero también existen otras ondas que son electromagnéticas, las cuales se pueden propagar en el vacío, es decir, que no necesitan un medio físico para su propagación. Por ejemplo, la luz que nos permite ver los colores y las imágenes, también las ondas de radio, las señales de televisión, los teléfonos celulares, los rayos X que nos permiten hacer diagnósticos de enfermedades y observar órganos internos, además el Internet sin cable. Todas estas y mucho más son propagadas a través de ondas, es decir, que nuestro universo está cargado de ellas. Y una onda es un fenómeno físico que consiste en la propagación de una perturbación o efecto a través de un medio. Si observas la imagen que aparece en tu pantalla, puedes apreciar cuáles son las partes de una onda. Neurona, ¿podrías definir estas partes? Claro que sí. Una onda se compone de las siguientes partes. Cresta es el punto máximo en la ondulación. Valle es el punto más bajo de una onda. Período es el tiempo que demora la onda en ir desde la cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Amplitud representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. Frecuencia es el número de veces que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo. Y por último, longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos
de la ondulación. Muy bien. Ahora bien, cuando una onda llega a la superficie que separa dos medios, pueden ocurrir varios fenómenos. Y en nuestra clase de hoy vamos a estudiar dos de estos. El primer fenómeno es la reflexión de la onda, que este ocurre cuando la onda rebota o se refleja en la superficie de separación de manera que cambia la dirección de propagación de esta onda, a excepción de la incidencia perpendicular. En esta no varía la velocidad de propagación. Por ejemplo, la luz que se refleja en un espejo. Y el siguiente fenómeno es la refracción de onda, que ocurre cuando la onda llega a la superficie que separa los dos medios y continúa propagándose por el segundo medio. En esta varía la dirección y también la velocidad de propagación de la onda. Un ejemplo es cuando la luz pasa del aire al agua. ¿Qué tal si lo comprobamos a través de un experimento? El primer experimento que vamos a realizar es sobre la reflexión de ondas. Para esto vamos a colocar este cartón de color azul, puede ser del color que tú encuentres en casa, y vamos a tomar un espejo y una luz a ver qué sucede. Primero vamos a bajar un poco la intensidad de la luz de este set. Observa muy bien. Tenemos el espejo y un láser. Ahora vamos a reflejar este láser en el espejo, pero quiero que observes muy bien la plataforma azul que tenemos aquí, y aunque yo estoy apuntando hacia el espejo, esta onda se refleja hacia la superficie. ¿Puedes ver? Lo muevo y él también hace lo mismo. Lo intentamos con un foco o la luz de tu teléfono y mira cómo se puede apreciar. Aunque el foco está apuntando hacia el espejo, este puede reflejar las ondas luminosas y estas aparecen en la superficie que tenemos de color azul. Impresionante. Ahora vamos a encender las luces para ver este experimento sobre la refracción. Colocamos este vaso por aquí y tenemos una imagen de dos flechas. Si puedes apreciar en tu casa, puedes ver que la flecha azul está ubicada a la derecha y la roja a la izquierda. Llenamos nuestro vaso con agua y veamos entonces qué sucede. Observa bien. Voy a mover la imagen. ¿Qué ha pasado? La flecha que estaba a la derecha ahora está a la izquierda y la que estaba a la izquierda está a la derecha. Lo repetimos nuevamente. Fíjate bien cuál está a la derecha y cuál está a la izquierda. ¿Ves? Este fenómeno se conoce como refracción. Veámoslo ahora a través de un lápiz. Cuando introducimos el lápiz en el agua, vemos que las ondas que están en el aire y las que están dentro del agua, pareciera que el lápiz está cortado, debido a que la velocidad de las ondas en el aire y en el agua es distinta. Vemos que cambió su velocidad y también la dirección cuando chocó con la superficie de un medio. ¿Lo ves? Este es el fenómeno de refracción de ondas, en este caso, refracción de la luz. ¡Wow! Interesante, maestra. Espere, identifico que un estudiante nos acaba de enviar una pregunta. Mabel Benítez, desde Sombrero de Baní, nos pregunta si las ondas se propagan a la misma velocidad en el aire y en el agua. Muchísimas gracias a Mabel por su pregunta.
La velocidad de propagación de una onda varía dependiendo del medio en el cual se esté propagando. Así, la velocidad de propagación en el aire será distinta en estado líquido y en estado sólido. Será mayor en estado sólido que en estado líquido. Y asimismo, también es mayor en estado líquido que en estado gaseoso, como es el caso del aire. También se ve afectado por otros factores, como son la temperatura, la presión y la densidad. Tenemos entonces que la velocidad del sonido, por poner un ejemplo, cuando el aire o el gas está a 20 grados Celsius, será aproximadamente 344 metros por segundo. Es decir, que puede recorrer 1 kilómetro en 3 segundos aproximadamente. Ahora bien, en el agua, estado líquido, la velocidad del sonido será aproximadamente de 1440 metros por segundo. En el caso del acero, que tiene una densidad mayor, es un sólido, la velocidad del sonido puede alcanzar incluso 5000 metros por segundo. Vamos a ver entonces un ejercicio a través del cual vamos a comprobar que es diferente el tiempo de propagación de una onda sonora en estado gaseoso y en estado líquido. Ejercicio. ¿Cuánto tardará en propagarse por el agua un sonido que se escucha en el aire 2 segundos después de haber sido emitido? Vamos entonces a sacar los datos. Tenemos el tiempo en el aire, T, velocidad en el aire, vamos a ponerlo un poco más grande, y tenemos entonces la velocidad en el agua y el tiempo en el agua, que lo desconocemos. Veamos entonces. El tiempo en el aire es igual a 2 segundos. La velocidad de propagación de la onda sonora en el aire dijimos que es igual a 344 metros por segundo aproximadamente. La velocidad de propagación del sonido en el agua es de aproximadamente 1440 metros por segundo y el tiempo que tarda en el agua, que lo desconocemos. ¿Recuerdan cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme? Que pudimos conocer la fórmula de la velocidad, distancia y tiempo. Vamos a verlos de una manera más fácil a través de este gráfico. Tenemos un triángulo en el cual tenemos las variables distancia, velocidad y tiempo. Vamos a ver, para yo conocer la fórmula de la distancia, puedo tapar la distancia y me quedará velocidad por tiempo. Como una está al lado de la otra, esto significa que vamos a multiplicar. Tenemos entonces que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Si tapamos la V, que representa la velocidad, tendremos la fórmula de la velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo o distancia entre tiempo. Y si tapamos el tiempo, tendremos entonces su fórmula, que es igual a distancia entre velocidad. Vamos entonces a resolver. Primero vamos a conocer cuál es la distancia, que será la misma en el aire y en el agua. La distancia la obtenemos de la multiplicación de la velocidad por el tiempo. La velocidad es igual a 344 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que es igual a 2 segundos. Neurona, si multiplico 344 por 2, ¿cuál es el resultado? 688 metros. 688 metros, ya que segundo se va
con segundo. Vamos entonces, ya que conocemos la distancia, a ver, como dice nuestro ejercicio, cuál es el tiempo que tarda. El tiempo es igual a distancia entre velocidad. Sustituimos cada variable por su valor y el tiempo será igual a la distancia, que es 688 metros, entre la velocidad en el agua, que es de 1440 metros por segundo. ¿Cuál es el resultado, neurona, si dividimos esto? El resultado es 0.48 segundos. Esto nos dará 0.48 segundos aproximadamente. Metros se va con metros y nos queda segundo. En este caso, utilizamos las variables en mayúscula porque tenemos aquí palabras como subíndices. Pero cuando estamos hablando de distancia, tiempo y velocidad, es recomendable utilizarlas en minúsculas.